Hace un tiempo hablamos de lo que son los juegos RTS, Real Time Strategy, y al final de ese video mencioné un juego que a mí me gusta. ¿Sabes qué juego sí me enganchó? Diablo 2, sí. Ese juego sí lo estoy esperando, todo lo que saque, ese sí me encantó, para que vean. Solo para aclarar, ese juego no corresponde a un RTS, corresponde al tipo de juego del cual vamos a hablar hoy y que créanme que nos va a meter en un gran debate. Esto me llevó un largo rato viendo videos de YouTube para tratar de aclarar el tema en mi cabeza, pero creo que quedé aún más confundido, pero tenemos conclusiones. Hoy vamos a hablar de los juegos RPG. RPG, Role Playing Game. Un tipo de juego también de los más famosos y que ha llevado a la cima, por el simple hecho de tener esas siglas, a muchos títulos, muchas entregas, muchas compañías. Y el debate comienza con qué juegos realmente pertenecen a un RPG, cuáles no. Y luego, si tomamos en cuenta que el RPG se ramifica y tiene variantes, etcétera, etcétera, la necedad de muchos gamers, total, vayamos por partes. Conozcamos primero que nada el origen de los RPG. Los RPG están inspirados en los famosos juegos de mesa de rol, como Calabozos y Dragones, en donde los participantes representan, interpretan a un personaje, le dan vida con diálogos que ellos mismos crean. No es algo predeterminado, algo ya estipulado, tiene sus reglas, pero la esencia del personaje, las características, la personalidad se la dará su intérprete. Esto es por donde debería comenzar la definición de un RPG. Pero bueno, hablaremos de eso después. Comenzamos en los años 70, como les digo, ya inspirados en estos juegos de mesa, además de ciertas novelas fantásticas. Y muchos se van a temáticas parecidas a, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Edades medievales, personajes místicos, mágicos, por ahí. Como tal, origen de los videojuegos RPG proviene de esa inspiración de quien otorga el término RPG. Y se lo debemos a un profesor llamado William Gibson, el cual trataba de darle una lección a sus estudiantes por medio de un juego en el cual ellos interpretarían a un personaje para entender ciertas relaciones humanas, así como sus consecuencias. Ese es el principio. Después de ver la aceptación que logró tener su juego o su dinámica, lo convierte con algunas reglas en algo llamado Simulator Society. Y bueno, de aquí nace esa inspiración. De ahí en adelante, muchos fueron los que aprovecharon este principio para crear sus videojuegos. Muy bien, conociendo este preámbulo, vamos a conocer las características por las cuales se debería conocer un RPG puro. Lo principal a tener en cuenta es una historia y elementos desarrollados tanto del personaje como del ambiente. Algo que te atrape, que te mantenga allí con la intriga de saber qué va a pasar o cómo va a reaccionar el mundo. Otro punto a considerar son las acciones y sus consecuencias. Quiere decir que con base en las decisiones que vas tomando a lo largo del juego, las consecuencias pueden variar. Y con esto también quiere decir que los personajes secundarios tomen un papel medianamente importante en el resto de la historia. Otro punto importante es el desarrollo del personaje al cual vas a utilizar, el cual a medida que avanzas sube de nivel. Las características van cambiando o se van aumentando. Todo esto para que tú lo configures y sea a tu favor en la mecánica del juego. A partir de aquí es donde todo se pone un poco más complicado. Ya no hablamos de si es o no es, ya es muchas opiniones con la cuestión de qué tipo de RPG te refieres. Y hablando de tipos, antes de que se me pase, existen dos, podríamos decirlos como ramas principales o ramas base para comenzar a dividir los RPG. Y aquí entra Japón, por el cual podemos comenzar a dividir JRPG y WRPG.
JRPG correspondiente a Japón y W a Occidente. Estos dos tipos de juego tienen ciertas diferenciaciones. El JRPG tiene unas similitudes enormes con los mangas o las historias, novelas japonesas, con colores muy vivos, series que todos conocemos que manejan esa paleta de colores tan iluminada, tan brillante, contrastada, e historias muy elaboradas y hasta un poco extrañas. Por el otro lado, en WRPG o de Occidente tenemos colores más apagados, más lúgubres, más oscuros, misteriosos, con historias que pueden resultar un poco más sencillas o más apegadas a las novelas occidentales. Y también los de Occidente son personajes e historias más libres, tienen mayor versatilidad en el manejo del personaje, el cómo lo vas a utilizar, incluso crearlo, a diferencia del japonés, el cual tiene personajes ya predeterminados, ya definidos y van sobre cierta línea un poco más estricta. Pero obviamente esos no son los únicos tipos de RPG que existen. Hay una gran variedad, pero no nos vamos a enfocar en ellos. Para agregar como característica de un RPG, son juegos de alta duración, de una duración muy extensa. Hay que dedicarles su tiempo. Hablamos que hay juegos que te pueden llevar 100 horas o incluso decir que te podrían llevar meses completarlos. Son grandes historias debido al desarrollo de todo el entorno. Otra característica que se podría mencionar es el combate por turnos. Pero incluso ya juegos modernos de RPG no lo aplican como tal, y es aquí donde inicia este arduo debate. El RPG puede ser fácilmente confundido y a medida que avanza el tiempo y los juegos se modernizan, es mucho más delgada esa línea, o mejor dicho, más borrosa. No sabemos ya definir si es un RPG como tal o ya entra en otra categoría. Pueden confundirse fácilmente con los juegos de acción, de aventura, y voy a mencionar algunos títulos, comenzando por uno de los que mucha gente considera la definición de un RPG: Divinity Original Sin 2, un juego que es catalogado como referente de un RPG. Ahora, si tú por ejemplo te metes a YouTube a buscar tops de los mejores RPG de la década, te encontrarás seguramente con los primeros puestos con The Witcher 3. Y sí, hay también un video donde dice que The Witcher 3 no es un RPG. Títulos como Diablo 2 o Diablo 3, que ya no les gustó a muchos, Dark Souls, Skyrim, esos juegos ya comienzan a entrar en ese debate. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los elementos que entran en controversia? Muchos dicen que es por el combate por turnos, otros dicen que es por el personaje, en el cual no tienes esa versatilidad de elegir un personaje, simplemente desarrollas a uno solo y vas en su continuidad, que si bien puede que tenga opciones de respuesta ante varias situaciones y que las consecuencias puedan variar, ofreciendo una experiencia de juego única, cosa con la que estoy un poco de acuerdo. Juegos como Divinity, en donde tienes varios personajes a elegir y vas desarrollando el que tú elijas con ciertas características, cierta personalidad, ciertos atributos que te ayudarán en el campo de batalla o en la historia que se desarrolle. Y en cambio de Witcher 3, bueno, todos sabemos el personaje principal, que es el que manejas, y la gran aventura que tiene. Por eso muchos lo dejan en una clasificación de aventura o acción, o incluso RPG de acción. Claro que en este video nos faltó mencionar la diversa cantidad de RPGs que existen. Se entiende la confusión por la popularidad a la que han ido varios juegos. Por ejemplo, títulos como Fallout, en donde dicen que los primeros ya terminaron esa esencia de RPGs comparadas con el Fallout 4. Tenemos Final Fantasy, tenemos, como les mencionaba, Dark Souls, juegos que incluso las mismas compañías los clasifican como RPGs, pero el debate llega hasta los usuarios. Las modalidades de juego van a variar, pero pregunto yo, ¿no creen ustedes que si queremos meter todos en una clasificación o separarlos a todos en su respectiva clasificación, limitaría la creatividad de los desarrolladores? Digo, como pregunta al aire. Te invito a que me dejes tus comentarios. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles consideras, cuáles no? ¿Crees que es necesario considerarlos en una clasificación? Sé que las etiquetas nos pueden ayudar a prejuzgar un videojuego. Si a nosotros nos gusta mucho el género RPG,
pues vamos a buscar títulos que sean RPG. Y si empiezan a meter títulos que no son RPG, pues nos vamos a enojar. Pero ¿por qué no dar la oportunidad? Por ejemplo, vi un video en el cual muchos dicen que Assassin's Creed no es RPG. Cosa con la cual estoy de acuerdo. Pero en el caso de esta persona que hizo este video y colocó a Assassin's Creed Odyssey en RPG, él de hecho dijo, ok, antes de que se me lancen todos a linchar, entiendan que me parece un juego dinámico, que cumple ciertas características y que le di la oportunidad aún sin ser como tal un RPG y fue muy divertido, fue una gran experiencia, diferente a otras entregas quizás. Y me pareció muy coherente lo que dijo, lo colocó en su clasificación como un juego que disfrutó como los que él le gusta disfrutar del género. Y creo que así se debería comenzar a actuar ante diferentes juegos. Lo mejor sería simplemente, si te recomiendan un juego, ves que no es de tu género favorito, le das la oportunidad si quieres, si no, tienes toda la libertad de no hacerlo. Y si no te convence, lo dejas de jugar. Si te convence, lo sigues jugando. No hay un contrato que diga que en cuanto lo comienzas, lo debes terminar, a menos que seas un poco obsesivo compulsivo. Pero bueno, esa es mi opinión. Reitero en que dejes tus comentarios. Quiero saber qué opinan, qué piensan, si estoy mal, si los que vi están mal, si hay una verdad absoluta. Por favor, coméntenlo. Los invitamos a que dejen también su like y compartan este video. Ese es el mensaje final. Disfruten los juegos. Es simple. No olvides dejarnos tu suscripción al canal y ver lo demás que tenemos para ti. Y también te comento que tenemos un canal de videojuegos en Facebook y en Twitch llamado Entorno Gamer para que vayas y nos sigas. Por cierto, te recomiendo también que vayas a la página de Eva en Facebook, ya que están abriendo torneos nuevos con billullo de por medio.